Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? Estoy transmitiendo desde el canal El Mundo es Plano. Es un placer compartir un video más con ustedes, aunque las noticias pues no son agradables. Vamos a empezar con una buena noticia, ¿sí? Recuerdan que en el anterior programa les había comentado que el objetivo del ejército sirio era la base militar de Abu al-Duhur. Bueno, pues esa base, el control del aeropuerto militar ya está tomado por los soldados sirios y sus aliados, aunque los combates están siendo muy fuertes. Entre más avanza el ejército sirio, pues los combates son más densos, ya que estos combatientes, el ejército libre turco más Al Qaeda, como yo les llamo aquí, no les llamo ejército libre Siria, el ejército libre turco más Al Qaeda, entre más territorio pierden, pues los combatientes también son más. Y bueno, los combates son muy fuertes. Ha habido bajas del ejército sirio desafortunadamente, pero al igual que en Deresor, al igual que en Abu Kamal, al igual que en Palmira, al igual que en Alepo, el ejército sirio es firme. Esta ofensiva está siendo muy contundente y el objetivo es liberar Idlib y el ejército sirio pues va muy bien aquí. Vean además ustedes que ya formaron una bolsa, ¿sí? Aquí en esta bolsa está el ISIS y está el ejército libre turco más Al Qaeda, ¿no? El ISIS intentó cerrar el paso al ejército sirio, hubo contraofensivas, pero afortunadamente no lo consiguieron. Y bueno, el ejército libre sirio, cuando encierra a los combatientes, cuando genera las bolsas, es más fácil y más rápido el avance. El ejército sirio está concentrado aquí, entonces va muy bien el avance y bueno, vamos a continuar. Y vámonos al norte, que es donde han estado ocurriendo muchas cosas. Pues miren ustedes, el mapa habla por sí mismo. Vean todos estos bombardeos. Y bueno, aquí les voy a comentar. Pues el presidente Erdogan ha comenzado la ofensiva contra los kurdos, ¿sí? Esta ofensiva, vean ustedes que es muy fuerte. Todos estos son bombardeos, ¿sí? a la ciudad siria de Afrin. Y vean que los está atacando por varios puntos, los está atacando de Turquía, los está atacando, aquí está construyendo un puente el ejército turco para poder ingresar más rápido todo su armamento. Los F-16 turcos ya están lanzando, vean la cantidad de bombardeos, está atacando posiciones kurdas. Desafortunadamente ya en el hospital se reportan heridos. Vean también, aquí hay algo muy importante amigos que no tenemos que perder de vista. Turquía es el Estado Islámico, una buena parte del Estado Islámico es Turquía. Ahorita vamos a ver algunas pruebas, pero hay muchísimas. Y vean, el presidente Erdogan desde que inició esta guerra ha estado en contra de Siria totalmente. Aquí en Idlib, que le llaman Ejército Libre Sirio, es un ejército, incluso lo van a ver los propios pobladores turcos dicen que el ejército libre sirio es un ejército fantasma, que ya no existe, que hoy por hoy las fuerzas que luchan aquí son Al Qaeda, entonces apoyadas por Turquía desde luego, y vean que en realidad es el ejército libre turco. Así que vean que el presidente Erdogan intenta destruir Siria de este lado. Han muerto muchos soldados sirios aquí a lo largo del conflicto. Han lanzado muchos ataques químicos contra la población que luego culpan al presidente sirio, pero realmente aquí vemos que este ejército libre turco más Al Qaeda son los que han estado haciendo este daño al país sirio, ¿no? Hay muchas pruebas de ello y vean Turquía también aquí con su ejército
que también le llaman ejército libre sirio, pero esto es un ejército libre turco que de la noche a la mañana cambiaron, simplemente se rasuraron los soldados turcos para parecer soldados, pero todo esto es control de Turquía y de este lado más Al-Qaeda, ¿no? Entonces vean que Erdogan, pues su deseo de destruir Siria, ha matado muchos kurdos y muchos sirios y aún continúa haciéndolo. Eso es algo que no debemos de perder de vista. Damasco ha comentado que el ejército sirio responderá a toda acción de las tropas turcas en la ciudad siria de Afrin. Lo ha declarado el viceministro de Exteriores sirio. O sea que Damasco, el presidente Assad conoce bien a Erdogan, y les voy a decir algo, esta invasión turca no le conviene a nadie, no le conviene a los kurdos, no le conviene a Siria tampoco, porque Erdogan aquí quiere hacer sus altos del Golán, como verán de este lado, los altos del Golán, que es un territorio que Israel le ha quitado a Siria. En la práctica, Israel le ha quitado los altos del Golán a Siria, y bueno, este señor Erdogan quiere hacer lo mismo acá, quiere hacer sus altos del Golán turcos. Entonces, si Erdogan entra aquí, en Afrin, si Afrin cae, yo veo muy difícil que Erdogan regrese este territorio a Siria. Entonces, eso tampoco le conviene a los sirios, ya que Erdogan, si entra aquí, va a atacar a la población civil, como lo hace en Diyarbakir, en una ciudad kurda en Turquía. Así como ha destruido Diyarbakir, seguramente va a intentar destruir Afrin también. La infraestructura que aún queda bien en Siria es importante cuidarla, pero este señor va a invadir infraestructura, va a atacar a la población civil y va a ser, pues la población civil va a sufrir mucho si esto pasa. Entonces vean que esto no le conviene a los sirios tampoco, porque probablemente perderían territorio, ¿no? O lo dejarían indefinido, y como les comento, los altos del Golán están, en la práctica son de Israel. En teoría es un territorio sirio, pero en la práctica la verdad es que Israel lo ha ocupado. Incluso los pobladores sirios que quedaron ahí no pueden ver a sus familias en Siria. Y esto mismo podría ser el presidente turco aquí. Ahora, Rusia, bueno, no puede defender a los kurdos porque, pues como ustedes saben, de este lado, Estados Unidos, en su alianza con los kurdos, están haciendo un ejército de 30,000 hombres, y obviamente Estados Unidos quiere quedarse con ese territorio sirio, y Rusia está a favor de la integridad de Siria, así que Rusia no los puede defender porque esto afectaría directamente al país sirio. Este ejército que quiere hacer acá Estados Unidos con los kurdos, pues lo que quieren prácticamente es quitarle territorio a Siria, y al unirse los kurdos a Estados Unidos, pues Rusia no los va a defender, porque, como les comento, Vladimir Putin está a favor de la integridad de este país, de Siria. Así que Rusia ha sacado sus tropas de aquí, ¿sí? Y ha declarado el presidente, bueno, ha declarado que los soldados rusos fueron movilizados a Tal Rifat, una zona de distensión, y esto en protección a los soldados, a la integridad de los soldados rusos. Así que mientras los kurdos no corrijan esta alianza con Estados Unidos, Rusia no se va a meter militarmente hablando, no va a entrar. Sacó a sus soldados Rusia, aunque Rusia en la ONU exigirá detener la operación turca en Afrin, eso sí lo van a hacer, pero ha sacado a sus soldados de ahí. Y vean que
cuando los kurdos no estaban aliados a Estados Unidos, Rusia sí que tenía aquí a su policía militar, tenía muchos militares y de alguna manera Erdogan sí la pensó dos veces porque esta invasión ya la tenía planeada desde cuando. En varias ocasiones ya la había querido Erdogan iniciar, pero Rusia de alguna manera se lo impedía. Pero ahora, con este nuevo ejército que quieren crear acá los norteamericanos, Rusia ya no va a defender y Erdogan al fin tiene el pretexto que tanto esperaba. Y vean ustedes, las imágenes hablan por sí mismas, vean ustedes el fuerte operativo contra Afrin. Así que bueno, pues esto no son buenas noticias, como les comento. El presidente Assad sabe que este territorio está en peligro, o sea, si cae en manos de Turquía, es igual que cayera en manos del Estado Islámico, ¿no? Entonces Damasco lo sabe, incluso amenazaron que iban a responder con la Fuerza Aérea Siria también, pero la verdad es que los soldados sirios es mejor que estén concentrados en Idlib. Las batallas están muy fuertes y hay que estar concentrados los soldados sirios acá. Llevan muy buen paso. Estos combatientes saben pelear muy bien. Entonces, los sirios deben de aprovechar todas las debilidades que han encontrado. Van muy bien y la verdad no deben desconcentrarse aquí. Deben de seguir con su paso firme como hasta ahora. Así que bueno, y vean que Estados Unidos prácticamente está dejando solos a los kurdos. No sé si los kurdos puedan ver eso, que Estados Unidos los está dejando morir solos de este lado, ¿sí? Y los kurdos podrían bien decirle a los norteamericanos que si no defiende a Afrin, que ellos van a entregar, por ejemplo, al Raqqa, al gobierno sirio. Les apuesto que en 5 minutos Estados Unidos responderían. Pero no sé, los dirigentes kurdos, la verdad es que, por ejemplo, en Irak, no me voy a meter mucho, pero Barzani en Irak los convocó a un referéndum, ¿sí? Donde la población kurda votó 97% o 93% que querían ser kurdos. Y lo único que provocó fue que Turquía lanzara una ofensiva. Turquía estaba lista para invadir el Kurdistán iraquí también. Entonces, fue un error de Barzani, del líder kurdo, porque los puso como carne de cañón. Los soldados iraquíes que no estaban en tregua con los kurdos en Irak, los soldados iraquíes fueron a quitarles zonas a los kurdos y unos dicen que los kurdos huían, pero la verdad es que no huían, sino que se dieron cuenta que Barzani también los estaba traicionando. Todo mundo saltó en contra de este referéndum aquí en el Kurdistán iraquí. Y lo único que provocó Barzani, el líder kurdo en Irak, fue que perdieran territorio, que perdieran las autonomías que tenían, que ya las tenían aquí, y que todo el mundo se le fuera encima, ¿no? Incluso Turquía amenazó con el petróleo de aquí sale por Turquía. Entonces el presidente turco amenazó con invadir y amenazó con dejar de sacar el petróleo de Kurdistán. Entonces, y aparte Barzani, el líder kurdo, ya renunció. Y él es rico y toda su familia es rica. Así que para mí esto fue una traición. Solo los puso de carne de cañón. Y lo único que provocó fue que en estos momentos ya no estén en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, no sé aquí los dirigentes, no sé realmente quién haya tomado esta decisión de aliarse a Estados Unidos. Pero vean cómo también están traicionando a los kurdos. Lo único que ha hecho Estados Unidos fue, Washington, hizo una declaración exhortando a Turquía a no lanzar una invasión en la ciudad siria de Afrin. Le piden los norteamericanos mantener el enfoque contra el grupo terrorista Daesh, dijo la portavoz del Estado norteamericano, Heather Nauert, pero es lo único que han hecho hasta ahorita, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar.
pero ojalá que esto no continúe porque, como les comento, eh, si Afrin cae en poder de Turquía es como caer en, en, en fuerzas del terrorismo. Entonces, pues es una lástima. Los kurdos creo que aquí tenían mucho chance con el presidente Assad de mantener unas autonomías limitadas, sí, desde luego, pero no iban a ser perseguidos como en Turquía, no iban a ser perseguidos por hablar su idioma, y yo creo que poco a poco iban a poder integrarse con los sirios, ¿sí? Y el derramamiento de sangre iba a disminuir poco a poco. Entonces yo creo que los kurdos, al aliarse aquí con Estados Unidos, perdieron ese chance, y vean ahorita pues la grave situación de Afrin. Les voy a comentar algo. Si Estados Unidos no hace nada y Rusia no logra en la ONU el apoyo pues de varios países para detener esto, pues lo más conveniente aquí, se los voy a decir así, va a ser, se me ocurre una solución posible, sería que los kurdos le entreguen a Afrin al gobierno sirio, ¿sí? ¿Qué lograrían con eso? Si los kurdos le entregan a Afrin al gobierno sirio, punto número uno, Siria tendría una integridad territorial, ganaría todo este territorio. Punto número dos, la población civil no sufriría porque los soldados sirios sí protegerían a la población civil. Punto número tres, la infraestructura en Afrin no sería destruida. Y punto número cuatro, Erdogan ya no podría entrar porque los soldados sirios sí están respaldados por Rusia, así que Rusia seguramente traería militares y haría zonas de distensión del fuego, y sobre todo la población civil no sufriría. Vean que están separados, o sea, no hay manera de que los kurdos envíen refuerzos a Afrin, no hay manera de pasar, ¿sí? Y yo creo que esa sería una solución que le beneficiaría a Siria y a los kurdos. Ojalá que se les ocurra, si esta ofensiva continúa de la manera intensa como se está llevando a cabo, ojalá que se les ocurra mejor entregarle esto a Siria, protegerían esto protegería a la población civil de Afrin, a la infraestructura de Afrin, y Turquía no podría ya entrar porque el presidente ruso sí que apoyaría aquí, y Erdogan ya no podría hacer esta invasión y este exterminio de kurdos, que es lo que le interesa realmente a Erdogan. Aquí en Afrin no hay terrorismo, ¿sí? No hay, los kurdos defienden bien, y vean que el terrorismo es Erdogan, realmente es el que está muy implicado con Al-Qaeda sobre todo. Entonces, bueno, ojalá que esto no continúe porque los kurdos van a pelear y la población civil pues va a empezar a sufrir mucho, ¿no? Entonces, pues vamos a ver una presentación que les preparé. Sí, si me permiten aquí. Vamos a abrirla. Creo que ya la tenía abierta. Sí. Bueno, déjenme cerrar una porque si no me va a causar problemas. Bien, ya habíamos hablado de Kurdistán 1, ¿sí? Déjenme iniciarla. Aquí, como siempre, ya saben que cuando uno está desde el principio, ya saben que todo falla a la hora buena, ¿no? Bueno, estamos en Kurdistán 2. Sabemos que son 40 millones de personas que se quedaron sin país de un día a otro. Ya casi cumplen 100 años de ser, ya cumplen 100 años de sufrir una violencia y una fuerte represión en Turquía. Ya casi se cumplen 100 años. El sueño, Estados Unidos aprovechó el sueño de los kurdos, que ya se van a cumplir 100 años de este sueño de un país. Aunque en Siria los kurdos sirios ya habían bajado sus anhelos,
decían, bueno, ya no queremos un país, pero denos autonomías, no nos persigan por ser kurdos, no nos persigan por nuestro idioma, en fin. Aquí en Siria, que tenían un buen chance, vean que son mínimos la cantidad de kurdos aquí, y aquí vemos a Afrin, y vean que Estados Unidos aprovecha el sueño de casi 100 años de los kurdos, ¿no? Se aprovechó de ese sueño, y bueno, ahorita están perdiendo esa posibilidad, aunque sea de unas autonomías negociadas. Vean a Afrin, observen que Turquía ya tenía este plan desde cuándo, solo que Rusia se lo impedía, las propias manifestaciones de la población kurda en Afrin le habían impedido también. Vean, la gente ya salió en Afrin, se está manifestando de una manera, por miles salen a manifestarse, porque ya conocen bien a Erdogan, pero vean, militarmente Turquía tiene rodeada Afrin. Vemos el ejército libre turco más Al-Qaeda. Vean, militarmente rodeó a Afrin, esta operación ya la tenía planeada, y bueno, pues ya era cuestión de encontrar un pretexto, ¿no? Y Estados Unidos le da ese pretexto, desafortunadamente. Estados Unidos, en su alianza con los kurdos y al desplegar 30,000 combatientes supuestamente para defender la frontera, pues le da el pretexto que Erdogan tanto quería, ¿no? Vean, está sufriendo ataques Afrin, vean por 5 posiciones, Turquía, por este lado, por el norte, y también, perdón, por el sur y de este lado, ¿no? Vean, está siendo atacado fuertemente. Estos son, pues ya están los bombardeos, desafortunadamente los F-16 turcos ya están lanzando bombardeos fuertes a la ciudad siria de Afrin. La gente se está manifestando. También iba a haber manifestaciones en Europa, en Alemania, en donde hay comunidades kurdas. La gente kurda se mueve mucho con manifestaciones, lo han aprendido a hacer, ya que en Turquía pues es la manera que han llegado políticamente, entonces son muy activos en esto, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con Kurdistán 2. Vean aquí, me voy a referir únicamente a los turcos, para no meterme en más información. Estas se las había mostrado anteriormente. Bueno, el ISIS les vendió el sueño árabe en Medio Oriente, ¿no? Y en Europa. Vean que les vendía a los jóvenes: únanse a nosotros, tendrán su familia feliz, sus hijos, sus esposas perfectamente cubiertas de negro, tendrán casa, carro y prosperidad. Esto es el sueño del ISIS que les vendió a los jóvenes: casas de té, jardines, y todo muy bien, ¿no? Esta fue la propaganda del ISIS. Y vean aquí un turco que se unió, que como miles y miles de turcos están en el Estado Islámico. Vean que la muerte finalmente fue su destino, ¿no? No hay que perder de vista eso. Bueno, vámonos a Turquía. Sí, estamos aquí en Turquía. Fíjense que hay varios focos yihadistas en el país turco, perfectamente identificados: Estambul, Konya. Hay más, pero solo me voy a enfocar en estos. Antioquía, Gaziantep. Gaziantep es por donde han pasado miles y miles de turcos a unirse al ejército libre turco más Al-Qaeda. Gaziantep. Y desde luego Diyarbakir, la ciudad kurda que es fuertemente destruida por Erdogan. Vámonos a estos 5 focos en Turquía. Y Kilis, desde luego, es la frontera, y aquí por Kilis vamos a ver cómo miles de combatientes han entrado sin problemas, ¿sí? El ejército turco deja pasar a miles de combatientes, no así a reporteros o a defensores de derechos humanos o a cualquier tipo de prensa, pero sí a miles de combatientes. Este es Kilis, la frontera entre Turquía y Siria.
Vamos a empezar, ¿sí? Vámonos a Konya. Vean, Konya, esta es una provincia al sur de Konya. Esta madre, por ejemplo, pierde a su hijo a manos de... su hijo decide unirse al Estado Islámico, ¿sí? Es engañado por la propaganda, por el sueño árabe, y esta madre nos comenta cómo se va su hijo de la casa y no regresa. Y después se lo enseñan en unas fotos muerto, y bueno, pues esta es la realidad de muchas madres turcas, ¿no? Perdieron a sus hijos por la propaganda, ellos decidieron unirse a las filas de Estado Islámico y este fue el resultado de miles de familias en Konya, ¿sí? Aquí tenemos al exdiputado Attila Kart, ¿sí? Él nos comenta que, bueno, como el ISIS ataca a los kurdos y es el enemigo número uno, los kurdos son el enemigo número uno de Erdogan, como ISIS los ataca, el Estado Islámico es tolerado en Turquía. En Konya, por ejemplo, los grupos de jóvenes que querían unirse al ISIS solían reunirse a las 9 de la noche en el autobús hacia Gaziantep. Estos funcionarios, por ejemplo, tenían los nombres, las ubicaciones y los horarios de las reuniones de estos jóvenes que querían unirse al ISIS. Todo esto ellos se lo entregaban a la policía turca y bueno, cuando la policía turca iba decía que no había delito que perseguir, ¿no? Pero esto ocurrió con miles de jóvenes, ¿no? Entonces vean cómo los exdiputados incluso proporcionaban muy buena información a la policía de Turquía para detener estas reuniones y no tuvieron ningún éxito, no fueron escuchados por el gobierno turco. Vámonos, por ejemplo, a Estambul, acá. Vean, Estambul. Este señor, por ejemplo, esta familia perdió a sus dos hijas de 16, 17 años. Se fueron de la casa, se fueron de la familia a unirse también al Estado Islámico. El padre de las niñas nos comenta que traían unas revistas en Turquía y que las hijas no hacían nada, o sea, prácticamente las niñas estaban enajenadas con esas revistas. El padre intentó, rompió todas las revistas, pero ya la influencia en los jóvenes pues era bastante fuerte, ¿no? Y muchas familias perdieron así a sus hijos. Por ejemplo, el Ahmed Kasim, él es un experto en Estado Islámico en Turquía, por lo que ha recibido miles y miles de amenazas de muerte, ¿sí? Y un ejemplo, hay varios ejemplos, pero vamos a enfocarnos en uno nada más. Por ejemplo, aquí tenemos al señor Ebu Hansalah. Este señor no es ningún desconocido en Turquía, la policía lo conoce perfectamente. Vean cómo aparece rodeado por todos sus seguidores. Y este señor se encargó de captar muchos jóvenes y también mujeres en Turquía, ¿sí? Entraban a una secta y los iban radicalizando poco a poco hasta que ellos decidían que ya estaban listos para unirse al Estado Islámico, con revistas, con reuniones, mucha manipulación y propaganda. Ebu Hansalah lo conoce perfectamente el gobierno, entonces él denunció lo que estaba haciendo, que miles de jóvenes estaban desapareciendo de sus casas y se iban a reunir con estas personas para integrarse al ISIS. Y bueno, este señor que es experto en Turquía hizo todas las denuncias pertinentes al gobierno turco y tampoco hubo ninguna respuesta, ¿no? Ebu Hansalah estuvo detenido un tiempo, pero breve, y después volvió a ser liberado. Entonces vean ustedes la complicidad del gobierno turco, la implicación del gobierno turco en esta situación. Vámonos a Diyarbakir, ¿sí? Vemos que Diyarbakir era una ciudad kurda que ahora está en Turquía. Vámonos a Diyarbakir, que ya les había comentado un poco en el programa anterior.
Y vean, esto es Diyarbakir. Esto es lo que hace Erdogan con los kurdos en Turquía, ¿no? Vean la destrucción, la magnitud de los bombardeos, ¿sí? Aquí, les repito datos fuertes, ¿no? Aquí fueron quemados 130 kurdos y varios de ellos fueron decapitados por el Estado Islámico y por el servicio secreto turco. Entonces, esto que está pasando en Diyarbakir, que es una ciudad kurda en Turquía, es lo mismo que puede pasar en Afrin, si Afrin cae en manos de Turquía, ¿no? Vean cómo Turquía lleva muchos años, pues, exterminando a los kurdos, ¿no? De las maneras, de las formas más violentas que se puedan imaginar. Por eso es que los kurdos crean el PKK para defenderse. Primero intentan defenderse políticamente, pero al no conseguir nada, pues también recurren a las armas. No es un grupo terrorista, sí, es un grupo de autodefensa. No me voy a meter ahorita en Kobani, pero vean los fuertes bombardeos que sufrió la ciudad de Kobani a manos del Estado Islámico cuando el ISIS estaba en su mayor apogeo, y vean las familias defendidas por los kurdos. O sea, que esto es por miles, ¿no? Vean, las familias salían huyendo del ISIS y los kurdos resistieron, ¿sí? Aquí la OTAN había declarado que en una semana caería la ciudad de Kobani y no fue así. Eso duró 4 meses y los kurdos valientemente resistieron para defender a la gente, para defender esa ciudad. Pero murieron muchos kurdos ahí, ¿sí? Y bueno, la orden de los kurdos, de sus comandantes, era defender las posiciones con la vida. Y así lo hicieron los kurdos y muchos kurdos murieron ahí. Entonces, pues hay muchas pruebas de Turquía, de la implicación con Estado Islámico. Y bueno, aquí vemos, este es un líder kurdo, Selahattin Demirtas, y este es su partido, el HDP. Ahora, el HDP no solo integra a los kurdos, vean la presencia de los kurdos en Turquía, que es muy fuerte, ¿sí? Vean que hay kurdos pues por toda Turquía. Bueno, aquí los podemos ver en el color rojo. Y este partido, el HDP, no solo defiende los derechos de los kurdos, sino de las otras minorías como son los armenios, los cristianos, turcomanos, en fin, este partido integra a toda la sociedad que es marginada por Erdogan. Así que este partido, el HDP, ha crecido de una manera muy importante en Turquía. Vean que en 2015 el HDP entra al Parlamento, ¿sí? Derrotando al partido del AKP, el partido de Erdogan, ¿sí? Los kurdos quieren que se les reconozcan sus derechos, su fuerza política, su representación en el gobierno. Pero bueno, eso no ha sido posible. El 7 de julio de 2015, el HDP, encabezado por este señor, por Selahattin Demirtas, el 7 de julio del 2015, el HDP entra con el 13.1% de los votos y logra 80 diputados. Vean ustedes, bajando al 40% el porcentaje del partido de Erdogan. O sea, los kurdos, a pesar de ser asesinados y perseguidos por casi ya 100 años, logran 80 diputados, bajando el partido de Erdogan a 40%. Y esto es lo que el señor Erdogan no soportó, no resistió, y por eso está haciendo esta invasión en Afrin, y por eso sigue exterminando a los kurdos, y por eso usa al ISIS para exterminar a los kurdos, y está en completa complicidad. Y para que este señor Mirtas llegara aquí, pues hay muchos políticos muertos adelante de él, kurdos, muchos asesinados, muchos secuestrados, y logran, vean, 80 diputados. O sea, este fue un triunfo limpio y político que Erdogan ha querido exterminar de todas las formas posibles. Está en juicio, Selahattin Demirtas está en juicio, ya veremos qué pasa, pero por lo mientras está en la cárcel. Erdogan despidió 60,000 trabajadores
cuando recibe un golpe de Estado en 2016, hizo despidos masivos. La prensa en Turquía fue limpiada. Llegaron las fuerzas turcas, sacaron a toda la prensa que estaba en Turquía y trajeron a prensa nueva encabezada por Erdogan. Y Erdogan también es el servicio secreto turco, ¿no? O sea, lo que quiere Erdogan es una autoridad plena. Pero aquí los señores kurdos ganaron en forma pacífica y de manera política, le ganaron a Erdogan 80 diputados, bajando el porcentaje de Erdogan a 40%, y esto fue lo que el señor Erdogan no resistió, ¿no? Como les había comentado en el anterior video, aquí los kurdos están reunidos y les cometen un atentado aquí. Vemos, ya les había dicho que murieron 5 personas y 300 heridos. Orhan Günday, este turco que fue el autor de este atentado, pues estaba en complicidad con la policía seguía sus pasos y lo dejaron cometer este atentado. La policía turca le dejó cometer este atentado porque era en contra de los kurdos, ¿no? Nos comentan los familiares, este es el primo, que toda la familia hizo muchas denuncias. Ellos ya sabían que Orhan estaba con el Estado Islámico, lo estuvieron buscando, denunciaron su desaparición a la policía. El primo dio con su primo, sabía que venía, que pasaba por la frontera, pasaba a Siria, regresaba, sabían que iba a cometer un atentado, lo denunciaron a la policía turca. Y bueno, ellos dicen que la policía turca estaba en complicidad y que su primo pues le fue permitido hacer ese atentado porque era en contra de los kurdos, ¿no? Vámonos a Kilis. Bueno, Kilis es la frontera entre Siria y Turquía. Y bueno, vean aquí en Kilis cómo es muy fácil pasar por la alambrada. Así entraban los turcos que querían unirse al Estado Islámico, así de fácil. Entraban. Vean aquí un grupo de muchas personas entrando a las filas yihadistas, y así estuvieron pasando por mucho tiempo, grupos de entre 20, 30 personas, ¿no? Muchos grupos estuvieron pasando por aquí, por la frontera turca, sin que los militares turcos están aquí, tienen una fuerte presencia, podían haber detenido esto fácilmente, pero pues esto fue permitido. Algunos de los reporteros que por ejemplo, este periodista kurdo, Nassim Dastan, él filmó y tomó fotografías de varios de estos hechos, y claro, fue encarcelado por el gobierno turco, ¿no? Entonces vean lo fácil que era para los turcos pasar al otro lado de la frontera, y cuando ellos cruzaban al otro lado, ya el Estado Islámico al otro lado de la frontera los recibía y estaban listos para llevárselos a unirse a las filas del ISIS. Vámonos a Antioquía. Aquí Antioquía. Por ejemplo, vean ustedes, aquí Antioquía se ve un poquito mejor. Y bueno, este señor nos comenta, este señor de la comunidad aleví nos comenta que bueno, aquí en Antioquía había 7 pueblos armenios y pues ya el Estado Islámico terminó con ellos, ya solo queda un pueblo armenio, y ese pueblo armenio es fuertemente perseguido por el Estado Islámico. Él, como poblador de aquí, nos comenta cómo ven llegar saudíes, libios, egipcios, y los reconocen perfectamente, ¿no? Por el lenguaje y por la forma de vestir, los reconocen perfectamente. O sea, ellos saben bien quiénes son el Estado Islámico, pero aunque dan parte a las autoridades no hacen nada. Y bueno, Antioquía está llena de yihadistas, ¿no? Por ejemplo, en Alepo, en la ciudad siria de Alepo, donde fueron decapitados líderes cristianos y líderes armenios,
fueron decapitados por estos grupos terroristas, y más tarde a esas personas, a los actores de esos crímenes, se les encontraron acá en Turquía y solo fueron encarcelados un tiempo muy breve y están en libertad. Entonces vean la fuerte complicidad del servicio secreto turco con Estado Islámico. Vámonos a Gaziantep. Vean ustedes, aquí a 60 kilómetros de la frontera siria, Gaziantep, pues es un aportador del terrorismo muy importante. Permítanme ir a la anterior. Bueno, este diputado kurdo nos informa cómo aquí en Gaziantep pues también hay una completa complicidad por parte del gobierno turco. Aquí en Gaziantep, él nos comenta que en Gaziantep se organizan ataques suicidas. Se han encontrado fábricas donde se descubren toneladas de químicos explosivos que utiliza el Estado Islámico. También se desmanteló una fábrica, un taller de chalecos suicidas para el Estado Islámico. También se desmanteló una red de mujeres yazidíes que se vendían por internet, ¿sí? Y todo esto lo registran los diputados kurdos, lo documentan y llevaron propuestas de soluciones al gobierno turco, y pues también el parlamento turco rechazó todo el trabajo de ellos. Pero vean que Gaziantep pues Gaziantep es un fuerte punto para el Estado Islámico, ¿no? Vámonos, por ejemplo, aquí al siguiente. Los campos de refugiados. En los campos de refugiados también operan estos grupos terroristas. No hay acceso. Aquí Hassan Ondar Zulu es organizador de los derechos humanos en Gaziantep, ¿sí? Y él nos comenta los problemas que hay en estos campos de refugiados. Por ejemplo, en el Beili, que está en la frontera turca, viven ahí alrededor de 30,000 personas, ¿sí? Y en ese campo de refugiados, en el Beili, pues aquí el Estado Islámico se mueve muy bien. Se han encontrado documentos de identidad expedidos en campos de refugiados, donde en hospitales se ven las huellas dactilares. O sea que estos combatientes reciben atención médica, sus huellas dactilares han sido encontradas, y como aquí les expiden documentos de refugiados, pues se les da la atención médica, ¿no? Hay huellas dactilares que constan este comportamiento. También se denuncia que aquí se organizan ataques suicidas, ¿sí? Y todo esto lo ha documentado a detalle este abogado, y no ha recibido no recibe ningún apoyo del gobierno turco, pero las investigaciones ahí están y las pruebas ahí están. Entonces vean que los combatientes del Estado Islámico también son atendidos, se hacen pasar por refugiados, y es así como también logran resistir, es como logran también salir adelante. También muchos de los suicidas, de los combatientes suicidas del ISIS, se ha encontrado en sus identificaciones que también son protegidos, también se hacen pasar por refugiados. Y vean ustedes, bueno, el fuerte problema que implica. Y nadie sabe exactamente lo que pasa dentro de los campos de refugiados, ¿no? No hay acceso, y bueno, Turquía, sin lugar a dudas, protege aquí a los grupos terroristas. Vámonos, por ejemplo, aquí a la frontera, ¿sí? Vean que aquí llegan estos periodistas con el de derechos humanos, y el ejército turco, bueno, los militares turcos inmediatamente llegan. Así de fácil podían haber detenido a los combatientes del ISIS, pero a los combatientes del ISIS sí se les deja pasar. Aquí este es un pueblo kurdo,
Y bueno, nos comentan todas estas personas que pues el ISIS está completamente infiltrado en Turquía, ¿sí? Y vean aquí una foto muy interesante. Horik Rivdan es el alcalde de Oilum, es una ciudad fronteriza con Siria. Y bueno, él nos comenta que el alcalde de Oilum nos comenta que incluso le han presentado a líderes de Al-Nusra, ¿no? Y él denuncia todo esto a las autoridades turcas, pero no es escuchado. Él nos dice que la vigilancia en la frontera turca es un montaje. Y vean una prueba de ello. Estos son unos combatientes del ISIS. Vean, se les ve, algunos llevan muletas. Y así circulan en Turquía, en la frontera, libremente. Son perfectamente identificables. Ellos denuncian esto a las autoridades, pero no reciben ningún apoyo y pues los combatientes de Estado Islámico pues se mueven muy fácilmente en la frontera turco-siria. Y bueno, aquí les va otro. Es un poco largo, pero es importante saber esto. Vean aquí, esta es la frontera turco-siria, donde pasan muchos camiones a apoyar al ejército libre turco, como les comento. Y en esta ocasión pasa un convoy de 3 camiones, ¿sí? En esta ocasión, este es un convoy de 3 camiones. Supuestamente, en los papeles de identificación del convoy, supuestamente esta gente lleva comida infantil y medicamentos a víctimas del conflicto, ¿no? Vean cómo se hacen pasar siempre por ayuda, y aquí en este caso dicen que traen comida infantil y medicamento a víctimas del conflicto en Siria. Bueno, la seguridad turca, los militares de seguridad empiezan a revisar el convoy de los 3 camiones y resulta que traen cientos de misiles y granadas. Vean ustedes, cientos de misiles y granadas. Eso es lo que encuentran los militares de seguridad en los camiones, ¿no? Entonces, los acompañantes de este convoy, o sea, los cómplices de este convoy, son detenidos a continuación y resulta que eran agentes del servicio secreto turco. O sea, los agentes del servicio secreto turco eran son los que trafican las armas para el Estado Islámico, ¿no? Y ustedes saben que el servicio secreto turco está controlado por Erdogan también. O sea, esta es una prueba muy contundente de que Erdogan apoya totalmente a estos combatientes del Estado Islámico. Bueno, esta información se envió a todos los medios de comunicación turcos, pero nadie la sacó a la luz más que el diario Cumhuriyet, ¿sí? Solo este diario turco hace el reportaje de este evento tan importante. Y bueno, el redactor jefe es Cem Dündar, véanlo aquí. Y bueno, él, por publicar que el gobierno turco está en completa complicidad y pasando armas a través de la frontera sirio-turca, es acusado de espionaje, perseguido. Vean su diario. Y turcos, incluso aquí ya la población turca apoyando al diario Cumhuriyet, apoyando a este señor, ¿no? Porque Erdogan se le fue con todo, ¿sí? Lo amenaza y le dice que al periodista que hizo ese reportaje, que no duden que va a ir por él. Y bueno, así lo hace. Este señor es acusado de espionaje, es encarcelado, logra por manifestaciones y por la presión de prensa internacional ser liberado, pero a pesar de que estaba afuera, se le dan 5 años de cárcel por espionaje. Y lo último que supe es que él tenía una apelación
y recibe un atentado, o sea, un turco le dispara y afortunadamente no le da, pero eso está hasta en internet, ¿no? Entonces, vean Erdogan, pues, con una fuerte represión hacia la prensa, ¿sí? Aquí también incluso un diputado turco reclama esto en el Parlamento y dice, Cem Dündar no está acusado de mentir, está acusado de revelar secretos de Estado. ¿Y cuáles son esos secretos de Estado? Pues que Turquía lleva armas, que apoya con armamento al Estado Islámico. Entonces él dice, ¿cómo es posible que acusen a este señor cuando al que deberían de acusar es al presidente por traficar con armas, por negociar con armas con los grupos terroristas? Y bueno, este diputado que es turco también es fuertemente, bueno, le mandan mucha gente fanática a su casa. Él ya llevó a su familia al extranjero y, bueno, también es perseguido y acosado fuertemente, ¿no? Este diputado. Así que vean, por ejemplo, los kurdos aquí nos muestran muchos combatientes que ellos lograron capturar, los kurdos, pues encuentran los pasaportes turcos, ¿no? Y siempre pasan por Turquía, ¿no? Los combatientes de Estado Islámico, de los grupos terroristas, llegan por Turquía por miles. Vean, desafortunadamente ahorita pues el ejército turco en contra de Afrin. Vean, Turquía es la segunda potencia militar de la OTAN después de Estados Unidos, nada más y nada menos. Y bueno, los kurdos están defendiendo, están haciendo manifestaciones también en Europa. Y pues esperemos que esto termine pronto porque, como les comento, no le conviene tampoco a los sirios, ¿sí? Y acompáñenme a ver este video. Vemos a la población de Afrin manifestándose. ليعلموا أننا لآخر نقطة من دمائنا سنقف مع عفرين وسنضحي بأرواحنا. Conocen bien a Erdogan, entonces saben el peligro que corre Afrin. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekat her an başlayabilir. Bueno amigos, estamos por finalizar. Denle like si les gusta. Recuerden enviarme todos sus comentarios, sus dudas, ¿sí? Bueno, aquí en mi canal El Mundo es Plano. Si quieren hacer alguna aportación o donación, será bienvenida. Ahí está el PayPal. Y bueno, continuaremos informando. Estoy tratando de subir los programas más rápido, pero el trabajo no me lo permite. Y bueno, meditemos por estas personas o recemos, porque no es bueno, como les comento, que Turquía se quede con el control de aquí. No es nada bueno para Siria. Siria podría perder este territorio. Turquía podría aplicar aquí sus saltos del Golán. Entonces, esto no es bueno para los sirios tampoco. Esperemos que Rusia, con la declaración de la ONU, que va a exigir a la ONU que se le pida a Erdogan, que se le pida que se detenga esta invasión a la ciudad siria de Afrin,
No va a intervenir Putin militarmente, ya que los kurdos cometieron pues el error quizá aquí de aliarse con Estados Unidos, y Estados Unidos solo ha hecho una declaración de que le dicen al presidente turco que no invada Afrin, que se concentre en Daesh. Es lo único que han hecho por ellos, ¿sí? Vemos aquí a Estados Unidos solo favoreciendo su agenda. Estados Unidos solo se mueve por su agenda, no le importa la agenda ni de Siria, ni de Europa, ni del presidente Erdogan. Entonces, ojalá que esta ofensiva se detenga, porque los kurdos se van a defender y la población civil va a sufrir mucho. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Espero les haya gustado, y en el siguiente programa voy a tratar de enfocarme más en Idlib. Y gracias por su atención. Ya nos veremos.